el hermano Luis Lisboa desde Uruguay. Desde Uruguay, desde la República Oriental del Uruguay para el mundo. A través de Internet estamos una vez más para compartir con ustedes el conocimiento de la historia del evangelicalismo, la sexta edición. Voy a compartir aquí en unos grupos y ya voy a presentar a nuestro querido hermano, el pastor César Arévalo, desde California, Estados Unidos. Un segundito que voy a compartir por aquí. Vamos a compartir la programación y continuamos. Perfecto, muy bien. Ahí estamos compartiendo. Muy bien. Proseguimos. Entonces, desde Uruguay le saluda a su hermano en Cristo, Luis, desde la República Oriental del Uruguay. República Oriental del Uruguay porque estamos al oriente del río Uruguay. Se dice que la palabra Uruguay viene, ¿verdad?, de un idioma indígena. ¿Qué quiere decir el canto de los pájaros? Bueno, eso se dice. Yo, la verdad, como no sé ese antiguo lenguaje, me quedo ahí con la incógnita. Pero bueno, es de lo que se dice, ¿no? Uruguay, el río del canto de los pájaros. Estamos al oriente del río Uruguay. Por eso, República Oriental del Uruguay. Y desde nuestra pequeña república, junto al pastor César Arévalo, desde California, Estados Unidos, pasamos a la sexta edición de la historia del evangelicalismo. Y hoy tenemos algo muy importante para aportar a esta historia tan interesante. Pastor César, Dios te bendiga. Seguimos con esta impresionante historia. Un saludo a todos ustedes, hermano Luis Lisboa. Saludos también a los hermanos que nos están acompañando, a los que nos van a acompañar, realmente a los amantes del saber, a los amantes de la cultura, a los amantes de la historia, a los amantes del conocimiento, a los amantes de la teología, para hacer de nuestra nación una nación culturizada, con conocimiento, en donde podamos nosotros no ser ignorantes ya más, sino al contrario, seamos personas sabias y conocedoras. Gracias también porque usted nos ha dado ahora una pequeña reseña etimológica del origen de la palabra Uruguay, y realmente es bueno saber de dónde viene, ¿no? Ya que estamos hablando de que de dónde vienen las religiones, pues también de dónde viene la palabra Uruguay, a quién se le ocurrió, qué pasó, se peleó con la esposa y dijo Uruguay y se quedó con Uruguay. O sea, nadie, es bueno saber ese origen. Así que le dejo, hermano, esa tarea para que la próxima vez nos diga de una forma ya con hechos el origen de la palabra Uruguay. Así que tiene un compromiso educativo para los hermanos que no somos de Uruguay. Y también Oriente, claro. Gracias porque yo dijo de Oriente porque está junto al río Uruguay. Sí, esos detalles uno no sabe. Uno no sabe. Pero en fin, aquí desde California, sí, está al norte, justamente al norte. Tengo las 6 de la tarde con 19 minutos aquí, para usted debe ser más tarde. El tema de hoy es importante, amigo evangélico, y esto es para todos, ¿ok? Porque cuanto uno más sabe, más se culturiza y conoce. Pero específicamente para aquel que se metió de evangélico y pentecostal. Porque tiene que saber, recuerde, mi lema siempre es, usted ya sabe desde ahora, conocer dónde estamos parados. O estoy sitiado aquí, allá está el este, oeste, norte, sur, ahora ya sé. Y no estar situados y decir, bueno, ¿dónde estoy? ¿A dónde voy? No sé de dónde vengo. Y si me voy por acá, ¿a dónde iré? No, nunca diga eso. Usted tiene que saber por qué entró. Y si se da cuenta que entró mal, no hay problema, se sale. Siempre hay oportunidad de enderezar los errores de uno. Tema de ahora, que es nuevo, le empecé ayer, es acerca, y me escribieron y me dicen acerca de esto que se llama la nueva divinidad. Amigos evangélicos, ustedes no saben
Tal vez si la escucharon ayer se quedaron como un poco pasmados. Es como cuando le dan un golpe a algo, se queda y así en un estado tal vez de zombie, o sea, no sabe todavía procesar. Bueno, en la repetición está el aprendizaje. Porque yo quiero que usted al final diga, ¿sabe qué? Estas charlas me han ayudado. Ahora conociendo esto, puedo decir, me salgo. O puede decir, bueno, aún sabiendo esto y sabiendo que el origen de todo esto, pues me gusta aquí. Aunque haya sido en Estados Unidos, me gusta porque ya me acostumbré. Bueno, esa es decisión de usted. Pero yo cumplo con mi labor de educarle, de decirle, ¿qué es la nueva divinidad? Y fíjese, tan importante es esto, que inclusive la universidad famosa presbiteriana de Princeton, una de las más, digamos, famosas y serias en cuestión de teología reformada en los Estados Unidos, escribió un libro. Se llama Princeton, la universidad versus la teología de la nueva divinidad. Y aquí, inclusive, los mejores teólogos presbiterianos del siglo XIX se unen criticando esta nueva teología que prácticamente es nueva, ¿no? Nueva en el sentido porque nadie lo había creado hasta que viene Jonathan Edwards. Y es prácticamente la matriz de lo que más tarde se conoce como evangelicalismo. Y esto es algo que muchos evangélicos no saben su origen. Yo les estoy diciendo el origen de estos movimientos. Uno de los grandes teólogos presbiterianos conocidísimos es Charles Hodge. Yo tengo aquí sus libros. Charles Hodge escribió como 3 tomos de teología sistemática, aparte de otros comentarios como Romanos. Un gran intelecto, teólogo reformado presbiteriano. Y junto con él, otros teólogos de la Universidad de Princeton escriben, ¿no? A 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, varios atacando, criticando y poniendo en alerta, estamos hablando del siglo XIX, a los protestantes en los Estados Unidos acerca del peligro de esta nueva teología. Mire, estamos hablando de 1800 y algo. Ellos lo llaman nueva teología. Todavía no se llamaba evangelicalismo, ese nombre viene después, pero se llamaba la nueva teología de la divinidad. Ahora, por eso escribieron ellos. La nueva teología o la nueva divinidad también tiene el nombre de Hopkinsianismo. ¿Qué significa Hopkinsianismo? Viene del nombre de uno de los discípulos de Jonathan Edwards que lo conoció bien a Jonathan Edwards. Vivió en su casa como 8 meses. Es uno de los pocos que le conoció su pensamiento, su teología. Lo vivió y lo conoció tan de cerca que él desarrolla las ideas y la teología de Jonathan Edwards. Inclusive, las ideas que Jonathan Edwards no escribió, pero que él escuchó por vivir con él en su casa, él fue su maestro. Él lo desarrolla de tal forma que lo que desarrolla este señor, este cristiano, Samuel Hopkins, se conoce como Hopkinsianismo por su apellido, pero en realidad es lo que se llama la nueva divinidad. ¿Okay? Ahora, ¿qué es lo que enseña esto de la nueva divinidad? Usted dirá, pero hermano, ¿qué enseña? Yo hasta ahora estoy en las nubes. Bueno, no, ahora le voy a bajar de las nubes, porque usted tiene que conocer esto. Los principios principales, ¿no? Que son enseñados en los escritos de este Samuel Hopkins, que es prácticamente el que reproduce y edita los sermones de Jonathan Edwards, ¿no? Esos principios son los que vienen a ser el sistema de teología, ¿no? Llamados la nueva divinidad. Ahora, voy a mencionar aquí unos 13 aspectos doctrinales para que se den cuenta. Primer aspecto doctrinal, dicen eso. Cada agente moral, o sea, cada persona, escoge o tiene el poder natural de escoger el bien y el mal. Mire, escuche bien esto. ¿Por qué dirán? ¿Por qué es importante? Porque Jonathan Edwards era calvinista. Él era una persona, aunque no fue presbiteriano, él era muy calvinista, o sea, creía en la predestinación.
Pero en los escritos de él, y según esta persona, su discípulo, Jonathan Edwards comenzó no a dudar de la predestinación, sino a cambiar su significado teológico. Se dan cuenta cómo cada persona, este es el origen de las sectas, cuando cada persona pone algo de su mente. Así sucedió con el mormonismo, así sucedió con los testigos de Jehová, con los adventistas. Cada persona llega un momento en su vida, tienen algo en común, se sientan, están disconformes con lo que sucede alrededor y dicen, ¿qué puedo hacer yo para cambiar esta idea? Oh, ok. Y comienzan a modificar. Bueno, algo parecido sucedió con Jonathan Edwards. Entonces, número uno, basado en los escritos de Jonathan Edwards, dice, cada agente moral tiene el poder natural, fíjese, esto va en contra del calvinismo, de escoger el bien y el mal. Y dice aquí, y escoger el mal tiene, aquí dice, vamos a poner, escoger el mal tiene el poder natural de escoger el bien. ¿Entiendes? Parece un trabalengua. O sea, lo que están diciendo es esto, que Jonathan Edwards creía que llega un momento en donde el hombre, que es un agente moral, él lo llama agente moral, ¿no? No solamente sabe qué es bien y qué es mal, sino que tiene el poder intrínseco natural, o sea, humano, no el Espíritu Santo, uno, de escoger el bien o el mal. Parece arminianismo esto, ¿eh? Pero si uno escoge el mal, él dice, por implicatura, puede también escoger el bien. ¿Ok? Ahora, esto es una desviación completa de la teología calvinista. ¿Ok? Estamos hablando de 1740, fíjese. Número dos, el agente moral no está bajo obligación de hacer un acto, al menos que tenga, escuche bien, la habilidad natural de hacerlo. Ahora, esto es más inclusive que el arminianismo, porque lo que está diciendo aquí es que, aunque reconoce que el hombre tiene una facultad natural para el mal, también reconoce, y esto está y aquí una desviación completa, también reconoce o afirma que el hombre tiene una inclinación natural para hacer el bien. Esto también derrota o refuta al calvinismo, porque según el calvinismo tradicional y la reforma, según es basado en Efesios 2, el hombre está muerto en delitos y pecados, y cualquier bien que haga no es por él, sino es por la acción de la gracia de Dios. Pero al decir Edwards y la nueva divinidad, que el hombre tiene la habilidad natural, no solamente de conocer el bien y el mal, sino de hacer o escoger y actuar bien o actuar mal, bueno, eso ya es una desviación completa de la teología reformada. Todos estos puntos, 100 años después, estamos hablando ya en 1840, es desarrollada por otro gran presbiteriano que tiene inclusive más influencia que Edwards, pero también de la misma capacidad intelectual, llamado Charles Finney. Pero todavía estamos 100 años alejados de él, todavía estamos en 1740. Número 3. Aunque en el acto de escoger cada hombre es libre, como un agente moral puede ser, sin embargo, dice, él actúa, dice aquí, ¿dónde está? Eh, eh, Mientras él actúa libre y la providencia divina, a ver, tú dices, ok, lo que está diciendo aquí es que aunque en el momento de el hombre escoger, el hombre o el agente moral es un agente libre y como cualquier agente libre puede escoger el bien o el mal. Mire, sin embargo, sobre él actúa, sobre sus actos libres actúa también la providencia divina como un decreto. Y esta providencia divina se extiende en todas las cosas malas que hace, así como en las cosas buenas que hace. Ahora, esto parece una confusión, pero parece que Jonathan Edwards tuvo una evolución teológica en donde él pasa de ser un monergista a ser un sinergista. ¿Qué significa eso? Significa que al principio Jonathan Edwards, siendo alguien que creía en la predestinación total, ahora él no lo niega, pero ahora también le da al hombre cierta capacidad
para que juntamente con la providencia de Dios y su predestinación puedan hacer cosas libres. Esto suena prácticamente a arminianismo, ¿no? Pero aún va más allá del arminianismo. Y todo esto prácticamente es una combinación entre pelagianismo y arminianismo. Esto comienza a sentarse ya las bases de lo que es más adelante el evangelicalismo. Por eso evangelicalismo no es reforma. Por eso evangelicalismo es religión norteamericana, estadounidense. No tiene ninguna historicidad, ni siquiera cercana, entiende bien. Por eso cuando hay días de la reforma y aparecen en Facebook, o ahorita, por ejemplo, hace un momento alguien me vi y que va a haber una conferencia reformada, entonces yo veo a los expositores, oiga, son anabautistas. Y yo digo, ¿qué reforma está hablando? Esa es una burla, porque justamente ese esquema teológico tiene más que ver con la nueva divinidad que con la reforma. Se dan cuenta cómo la nueva divinidad no tiene nada que ver con la reforma. Y de ahí nace el evangelicalismo. Número 4. Todo pecado, dice aquí, ¿no? Todo pecado es anulado, dice aquí. Todo pecado es anulado por Dios para convertirse en una ocasión de bien al universo. Ahora, esto suena un poco, diríamos, gnóstico y está peligrosísimo. Por eso que Jonathan Edwards, últimamente muchos eruditos están estudiando de una manera crítica los escritos de Jonathan Edwards y se están dando cuenta que él no era tan ortodoxo como parecía que ser. Porque él está diciendo aquí, en el punto número 4, que Dios rechaza el pecado, rechaza y lo anula para que ese pecado se convierta en algo bueno, pero fíjese, en el universo. Eso no es enseñanza reformada. Eso no tiene nada que ver. El discípulo de Edward, que se llama, acabo de decir, Samuel Hawkins, que vivió después de la muerte de Edward, comenzó a escribir toda una teología sistemática basada en lo de Jonathan Edwards. Se puede decir técnicamente que Jonathan Edwards, tal vez sin pensar, sin saber, igual que Lutero, puso las bases que 100 años más tarde Finney desarrollaría llamado evangelicalismo. Número 5, la santidad y la pecaminosidad de cada ser moral pertenece a él personalmente y exclusivamente a él, y no se le puede imputar su naturaleza pecaminosa a Adán. Esto es una total rechazo de la doctrina del pecado según Romanos y según la teología reformada que dice que heredamos por la caída nuestra naturaleza pecaminosa. Según la nueva divinidad basada en los escritos de Jonathan Edwards, uno es pecador, responsable de mi pecado, y si yo peco, la culpa no es de Adán. Yo soy el que decido pecar. Y si no peco, tampoco es porque Adán se portó bien, sino porque yo mismo quise no pecar. Entonces aquí no solamente me está dando el poder de saber cuál es el bien y cuál es el mal, sino me está diciendo a mí, según esa teología, que si un día yo no peco, yo soy santo. O sea, yo no peco porque soy pecador, sino yo me convierto en pecador porque peco. Lo cual quiere decir que si yo no peco y tengo la habilidad de no pecar, entonces yo ya no soy pecador. ¿Me entiende? Y esa es una doctrina peligrosísima, porque esa es la doctrina que Finney lo desarrolla para el concepto de la perfección moral. Y hay cantidad de evangélicos, yo he visto ahí en Facebook, que creen realmente, niegan el pecado original y al mismo tiempo ellos creen, ¿no? Y enseñan que el hombre puede ser perfecto moralmente. Y cuando Juan dice en la palabra, el que peca no ha conocido a Dios, ¿no? Dice exactamente, podemos nosotros conocer a Dios cuando dejamos de pecar y podemos dejar de pecar aún en esta vida. Y muchos de sus pastores, ellos creen, yo he leído, ellos dicen, yo no he pecado, ya tengo 3 semanas que no peco, y se creen perfectos. Y dicen, así como yo no peco, ustedes también pueden dejar de pecar. Ahora, ¿se imagina eso? Hace 3 semanas que no pecan. Oiga, eso es
No, y ellos creen eso. ¿Por qué? ¿Por qué sale eso? Mucha gente dice, pero ¿de qué está hablando? Porque viene de aquí. El que desarrolla esa doctrina, lo vamos a ver la próxima reunión, es Charles Finney. Y ahora, por eso digo que los evangélicos no conocen su historia, porque muchos me dicen, hermano, ¿quién es él? Repite ese nombre. Charles Finney. Nunca escuché. No, es que nunca lo va a escuchar. Nunca lo va a escuchar. Porque entre evangélicos no conocen la historia. Pero tú eres hijo de él. Y muchos dicen, no, mi papá no es Finney, mi papá es Pedro. No, es que no me refiero a padre biológico. Me estoy refiriendo a tu padre teológico, que es diferente. ¿Qué otra cosa más dice? El número 6, número 7. Todo, así como sus actos morales antes de la regeneración, y ciertamente eran realmente pecadores, no hay promesa de una gracia regeneradora es hecho para alguno de ellos. Ahora, esto está tremendo, porque dice que así como todos sus actos morales antes de la regeneración, y ciertamente eran enteramente malos, tampoco existe una promesa de regeneración, de una gracia una gracia regeneradora que se hace a alguno de ellos. O sea, en otras palabras, niegan el poder regenerador de la gracia de Dios. Ahora, esto vamos inclusive a algo que ni siquiera los arminianos enseñan, porque aquí está diciendo que Dios, el poder regenerador de Dios, su gracia, realmente no tiene poder. O sea, en otras palabras, no sirve para nada la gracia de Dios, porque el que decide ser regenerado no es el Espíritu Santo. Si yo quiero ser regenerado, o yo lo voy a hacer. Pero si no quiero, si digo, ¿sabes qué? Hoy día no, porque tengo que ver esto, tengo que ir a bailar, tengo que jugar, así, así. Lo dejamos para el sábado en la noche. ¿Qué te parece? Como a las 8 de la noche, ahí te digo si quiero ser regenerado. Eso es una herejía. Eso es, eso es burlarse, eso es hacer de Dios no Dios, sino un títere que está al servicio de mis caprichos. Pero eso es lo que se está enseñando. Número 9. Dice aquí, ah, el número 8, el pecador impenitente está obligado y debería ser exhortado a dejar todos los actos que no le ayuden a la santidad. Fíjese, a dejar. O sea, que como que en el hombre está el poder de no pecar y empezar una vida santa ahí mismo. ¿Entiende usted lo que quiere decir eso, amigo evangélico? Está diciendo que usted tiene el poder de en este momento, que tengo las 6:37 de la noche, dejar de pecar y a las 6:38, un minuto después, usted es santo completamente. Quiere decir, no pensamientos pecaminosos, no actos pecaminosos, ni palabras pecaminosas. Eso es lo que está diciendo. Y dice así, y dice, y debe someterse a la justicia divina, ¿no? El cual está castigando a otros pecadores. En ese sentido, él debería someterse a la justicia divina y castigarse a sí mismo, en cualquier sentido del castigo que finalmente le ayude a promover un una alta bondad en el universo. Y en ese sentido, él debería someterse a la divina voluntad, como castigarse él mismo. Y este principio está fundamentado en dos cosas, en lo siguiente. Uno, santidad consiste en la preferencia electiva del bien más grande sobre el pequeño, y que todos los pecados consisten en elegir una preferencia, en elegir acciones que son más bajas que otras. O sea, se dan cuenta cómo la nueva divinidad fue criticada por los grandes teólogos de Princeton. Lo que está diciendo esto, santidad significa que si usted ve dos bienes, por ejemplo, a ver, supongamos, entre alimentar a un perro que se está muriendo y alimentar a un anciano que no tiene nada que comer. Claro, el perro, bueno, uno si quiere que el perrito no se muera, le da comida. Pero si ve a un anciano, ser humano, que también está de hambre, pues prefiero darle comida al anciano que al perrito. Eso es santidad. Y pecado es si veo, por ejemplo, a ver, a matar una cucaracha, ¿no? O matar, ¿qué? A un hombre. Entonces dice, bueno, tal vez, o no o no dar de comer a alguien. Si le doy de comer a un perro y no al hombre, sería mejor. Entonces estoy pecando. ¿Por qué? Porque es más importante dar de comer al hombre que a un perro. O sea, si te das cuenta, es una forma de definir la moralidad, el pecado y la santidad
totalmente diferente a las Escrituras y totalmente desviado de lo que enseña una teología reformada. Por ejemplo, el número 11 dice, todos los atributos de Dios se comprenden en una benevolencia en general, esencialmente el mismo con una justicia general y que incluye simplemente una benevolencia simple, legislativa, retributiva y una justicia pública. O sea, hacen de la justicia de Dios, diríamos, algo externo en vez de una justicia espiritual. Este es un tema que Charles Finney lo desarrolla de una manera increíble. Número 12. El sacrificio de Cristo consiste no en soportar el castigo, ¿no?, por la ley, de acuerdo a la visión de lo que es el sacrificio de Cristo, la expiación, ni tampoco en cumplir sus deberes requeridos por la ley, pero más bien su sacrificio consiste en manifestar y honorar sus dolores y especialmente por su muerte y los atributos divinos, los cuales podrían haberse manifestado en un grado más grande por el castigo del redimido. O sea, en otras palabras, aquí cambia el significado y la definición de lo que es el sacrificio de Cristo. En otras palabras, Cristo, su muerte, no tiene nada que ver con las demandas de la ley, ni tiene nada que ver con el cumplimiento de que su padre le mandó a cumplir, sino más bien tiene que ver en una manifestación de honrar sus dolores, especialmente en la muerte. O sea, es un sacrificio hasta cierto punto eh, uh, egoísta, egocéntrico. ¿Por qué? Porque Jesús se manifiesta o honra su sacrificio con el dolor de la muerte, pero no tiene nada que ver con su muerte con redimir a los elegidos por el Padre. Absolutamente nada que ver. O sea, es una distorsión y una burla de lo que es el sacrificio de Cristo. Y por último dice, el sacrificio, la expiación, hecho por todos los hombres, fue hecho por todos los hombres, por los no electos, así como los electos. Ahora, esto viene a ser una desviación de la teología reformada que cree que Jesús solamente murió por los electos elegidos por el Padre, según Juan 17 y otros textos más. Porque de acuerdo a esto, la muerte de Cristo es causa o trae redención a los que no son electos, y yo no sé cómo lo va a hacer a los no que son electos, también como los electos. Entonces, esto en breve, ¿ok? Esto es breve para que se dé cuenta. Una desviación completa de todo lo que es reforma. Por eso, amigo, cuando digo que el evangelicalismo no es reforma, justamente por estas enseñanzas. No es ni siquiera no reforma, sino que no tiene una base histórica. Ninguno durante la historia, ningún padre de la iglesia, concilio, enseñó lo que esta nueva religión de Jonathan Edwards, ¿no?, lo ponen aquí y que es desarrollada 100 años después por Charles Finney. Amigo evangélico, estos son las semillas, esta es la filosofía, esta es la teología detrás de lo que usted cree. Yo sé, tal vez es mucho para usted, de repente no entendió, pero esto es, lo voy a poner un escrito esto para que se dé cuenta de lo que se cree. Y con esto quiero terminar por ahora. Doy paso a nuestro hermano. Ok, gracias, Pastor César. La verdad que muy interesante. Vemos unos cuantos puntos que contradicen la ortodoxia reformada. Incluso algunos puntos desafían la ortodoxia tradicional, ¿verdad? Y es interesante que muchas de las posturas que hoy hay en el mundo evangélico tengan que ver con esto. De hecho, una hermana, la hermana creo que es Villalobos, la hermana Daniela de Chile, ella nos escribe y nos comenta que ella ha escuchado a algunos cristianos decir, hablar sobre el tema de la bondad, porque es cierto. Yo también me he topado con muchos cristianos que encuentran un dilema con el tema de hacer el bien y parten más o menos de ese punto. Ellos dicen, si el ser humano no puede hacer el bien, entonces, ¿cómo es que una persona atea hace el bien? O una persona
no cristiana, una persona que no vive el cristianismo, hace el bien, si las personas que no son regeneradas no pueden hacer el bien. Y acá tiene que ver justamente la definición del bien. ¿Qué definimos nosotros como el bien, hacer el bien? Porque, por ejemplo, los altruistas hacen el bien, se dedican a hacer el bien. Pero el punto es que desde una perspectiva reformada, ortodoxa, la definición de bueno tiene que ver con la definición de la perfección, o sea, la bondad que Dios aceptaría como bondad. Un ejemplo, cuando Saúl fue a destruir un pueblo que Dios lo mandó a destruirlo, Saúl, él no destruyó todo lo que Dios le mandó destruir. La gente a la que se le perdonó, podrían haber dicho, qué bueno que es Saúl, qué misericordioso, qué bueno, me perdonó la vida. Es una o sea, esta gente podría definir a Saúl como un rey bueno y misericordioso, pero sin embargo, lo que para la gente que fue perdonada por Saúl podía verse como algo bueno, para Dios no calificaba como bondad. ¿Por qué? Porque esa bondad desafió la voluntad de Dios. Entonces, desde una postura reformada ortodoxa, la bondad es la que es, podemos decir, tiene sentido desde una visión bíblica, desde una perspectiva bíblica cristiana. Ahora, una persona puede hacer el bien según nuestros ojos, pero sin embargo la persona lo puede estar haciendo por fines egoístas. Por ejemplo, una persona me dijo, Luis, pero el mundano también ama, o el incrédulo también ama, pero el mundano ama con principios mundanos. Por Ah, ejemplo, yo amo para que me amen, ¿no? Amo para que me amen. Si me ama, yo amo. Es un amor egocentrista, egoísta, siempre pensando en recibir o dar a aquel que me está dando. Pero Jesucristo desafía todo esto y dice, ustedes deben de amar incluso a los que no les aman. Entonces, Pastor César, es verdad que encontramos esta problemática en el mundo evangélico cuando se encuentran con la definición del bien. Y por eso es que hay gente que cuando se encuentran con una postura reformada, que por ejemplo la total depravación, ellos dicen, pero si los reformados dicen que el hombre está totalmente depravado, ¿cómo es que el ser humano puede hacer el bien si está totalmente depravado? Que creo que tiene que ver con esto lo que dice la hermana Daniela de Chile. correcto. Hay una distorsión en cuanto a eso. Fíjese, estamos hablando de 1730. 1730, las Américas estaba bajo la corona española. Se conocía solamente un catolicismo romano medieval. No había una teología sistemática de estudio. Se seguía el mismo patrón católico que nuestros países han sido sometidos. Entonces, mientras tanto, en Estados Unidos, 1700 en adelante, ya se estaban debatiendo ideas teológicas en profundidad. Tanto es así los debates teológicos que había en las colonias americanas, que inclusive dio lugar a otras ideas que no tienen nada que ver o que se alejaron de la reforma. Por ejemplo, lo que Jonathan Edwards, un hombre clave en la historia de Estados Unidos, de su literatura, de su cultura, de su filosofía, de la religión. Él creó, él manufacturó, tal vez sin creer o sin pensar en las consecuencias a largo plazo, la religión norteamericana, la religión, evangelicalismo, religión y cultura norteamericana. Cuando alguien en Latinoamérica entra en una de estas sectas evangélicas, no solamente está entrando a la religión, está entrando a la cultura norteamericana del siglo XIX. Eso es algo que el evangélico tiene que entender. Por eso que todo evangélico en Latinoamérica es alienado de la realidad de su país. Si te das cuenta, para ellos el resto es el mundo, bajo Satanás, y solamente ellos son los santos.
Lo mismo sucede con sectas que vienen como los mormones, los testigos de Jehová, los adventistas. Ellos dicen a todos, el testigo, para el testigo, todos son del mundo, incluyendo el evangélico. Para el adventista, todos son del mundo, incluyendo testigos y evangélicos. Y para el mormón, todos son del mundo, incluyendo adventistas, testigos y evangélicos. O sea que cada secta se constituye como la única suprema y el resto es el mundo. Pero cuando hay una pelea entre un testigo y un mormón, yo he visto esas, porque son dos herejías peleándose por la verdad. Oiga, ¿te imaginas dos herejes diciendo que el uno es más hereje que el otro? O sea, esa mentalidad eh, de exclusivismo, pero también subcultura, se hace más marcado en Latinoamérica porque nuestra herencia no es protestante, nuestra herencia no es reformada, nuestra herencia no es calvinista, es católica romana. Entonces, cuando viene una religión extranjera como de teología, ya sea evangélica o pentecostal, pentecostalismo es extranjero, no es de México, no es de Centroamérica, no es de Sudamérica. Amigos pentecostales, no nace en Chile, no nace en Perú, no nace en Brasil, no nace en Bolivia, no nace en Ecuador ni en Colombia. No nace allí la religión pentecostal. Entiéndanlo, entiéndanlo aquí en la cabeza, por favor. Cultura, historia, conocimiento. Eso es una transportación cultural de Estados Unidos a Latinoamérica. Usted entra a una relación foránea, extranjera, sin raíces en su país. Por eso que usted adopta una visión no bíblica, y quiero dejarlo bien claro, amigo evangélico. Usted adopta una cosmovisión norteamericana del siglo XX a principios. Eso es su religión de usted. Eso es su teología de usted. Entonces, eso le causa una subcultura, por eso es que usted mira con lentes, oh, ellos son del mundo, yo soy el único santo. Ellos le falta el espíritu, yo soy. ¿De dónde usted cree que viene esa actitud? Eso no le enseñaron en su cultura, en su país. Eso viene justamente de este tipo de manifestación. Es más, las colonias americanas rechazaron en gran parte estas manifestaciones, porque aún haya nacido ahí, muchos no estaban de acuerdo con eso. ¿Ve? Pero sin embargo, como dicen los teólogos de Princeton, los presbiterianos, inclusive Charles Hodge, el gran teólogo presbiteriano, dio una advertencia que si esto no frena, así estamos hablando de 1840, dijo, si esto no se frena, esto va a tener graves consecuencias en el cristianismo americano. Eso lo dijo en 1840. ¿Qué año estamos? 2022. Prácticamente casi 200 años. ¿Y cuáles son los resultados? Tuvo razón, no se contuvo y ha dividido y se sigue dividiendo como por arte de división. O sea, crecen por división y no por multiplicación. Claro, uno diría, pero se está multiplicando, pero es división, porque desde el principio el evangelicalismo ha dividido. Si habían congregaciones de 500, los dividía hasta en 3 y se quedaba el pastor con 2 o 3 y se cerraba. Oiga, entonces, ¿dónde está la bendición espiritual? Inclusive, hay periódicos de esa era en donde dicen, ¿no?, que congregaciones enteras se han dividido. Y ellos enfatizaban, producto de predicadores laicos, sin educación, sin teología, sin preparación universitaria teológica, gente del vulgo, que no les importaba inclusive saber lo que dice la Biblia, sino simplemente les importaba gritar, la emoción, ¿no?, y seguir el mismo patrón. Ahora se dan cuenta que ellos son los precursores de lo que 200 años más tarde viene y se conoce como, empieza con la P, pentecostalismo. Eso es, hermano Lisboa. Sí, exactamente. Es un desarrollo, ¿no? Una evolución que termina en el pentecostalismo, que, bueno, lamentablemente es la de todas las ramas o sectas
la que está, bueno, distorsionada en todos los aspectos, ¿no? Porque ahí no existe cristología, no existe la teología en sí, ¿no? No existe hermenéutica, no existe nada de nada. Es abre tu Biblia que Dios te da palabra. Básicamente es eso. O sea, lo único que tiene que saber el pastor es abrir la Biblia. Es más, no necesita saber leer, porque acá ha habido casos de pastores que no leen, abre la Biblia y le pide a un hermano de la iglesia, dice, a ver, alguien que sepa leer, que me lea. Viene un hermano, le lee y ahí empieza a dar el sermón, sin leerla. Entonces, eso es grave, eso es grave. Hoy en el grupo hablábamos sobre la gravedad de llamarse pastor o maestro de la Biblia sin conocer, sin tomarlo con la seriedad que representa. Porque toda profesión tiene una seriedad detrás. Por algo hay juramentos. O sea, un abogado si comete un delito, para él el delito es mucho más grave que de repente para una persona que no está dentro de esta área. Un doctor tiene que hacer un juramento, un psicólogo tiene que hacer juramento, está comprometido a la ley. Ahora, un pastor, aunque en los países laicos, como es Uruguay, no se reconozca un teólogo como un profesional, nosotros sabemos que en un tema de fe, la palabra de un pastor tiene tanta influencia en un individuo que puede cambiar el comportamiento. Y usted lo ha demostrado por medio de la historia. Si un teólogo hace 200 años, por agregar o cambiar un punto solamente de la teología, puede terminar desarrollando a largo plazo lo que hoy es el pentecostalismo, entonces vemos la consecuencia que existe en no tomar con seriedad un asunto que tiene que ver no con la vida terrenal que se termina, sino con la vida eterna incluso, ¿no? Que puede tener repercusiones graves. Los calvinistas dicen, no, pero el salvo es salvo y no se va a perder. Bueno, sí, reconocemos que una persona que es salva, no se pierde. Pero ¿cuánto dolor puede pasar, Pastor César? ¿Cuánto sufrimiento puede pasar? ¿Cuánto malestar puede tener un hogar de un cristiano a pesar de ser un salvo por estar siguiendo de repente una enseñanza no ortodoxa? Problemas en el matrimonio, problemas con los hijos, problemas en la sociedad, problemas políticos, porque la iglesia ha permitido que el socialismo tome parte de toda América, porque los cristianos no quieren tomar parte. Entonces vemos cómo el pensamiento religioso cambia incluso hasta la política de una nación, Pastor César. No, es terrible. ¿Por qué crees que yo digo subcultura? O sea, las palabras que yo escojo y digo, solamente los tiro como tirar piedras al aire. Pues es una subcultura porque el que entra a estas sectas, su mente cambia. Si antes era activo, diríamos, políticamente, cívicamente, una vez que entra dice, no, eso es del mundo. Fíjate, eso es del mundo, política es del mundo. Ahora yo solamente me pongo a orar, porque si comienzo a estar de política, eso es del mundo, eso es del diablo. El diablo se mete ahí. Yo no soy del diablo. Yo tengo que orar, tengo que ayunar, tengo que hacer vigilia en las noches. El resto es del demonio. Ahora, ¿te imaginas esa repercusión cuando alguien, no sé, en la familia le diga, ¿sabes qué? Necesito zapatos. No, zapatos es vanidad de vanidades. Todo es vanidad. Eso es del diablo, del demonio. ¿Para qué necesitamos nuevos zapatos? Que usa ese zapato y si te corta, si está chico, córtalo adelante para que salga el dedo gordo y ya, se acabó. Porque el resto es vanidad de vanidades. Oye, hermano, parece gracioso, pero yo he escuchado cuando iba a visitar pastores, yo veía una cara de miseria, una cara de desgracia. Y yo le decía, oiga, ¿dónde está el pastor? Yo soy. Oye, pero hermano, ¿qué tienes? ¿Está enfermo? ¿Qué tienes? No, hermano, es que estoy preocupado. Pero, o sea, una vida derrotada, sin ganas, sin entusiasmo.
Yo decía, entendí, ¿esto es ser pastor? Y claro, ellos justificaban diciendo, bueno, esta es mi cruz. No es fácil ser pastor. Claro, peor cuando uno es ignorante, no es fácil ser pastor. Cuando uno no sabe qué predicar, no es fácil ser pastor. Es más, cuando uno no sabe qué es ser pastor, tampoco es fácil ser pastor. Entonces, toda esa mentalidad mediocre, subcultura, ¿no? En la política que mencionas, a un hermano mencionó ayer, me dice, hermano, ¿cómo hay que analizar a los candidatos? Que como cristiano, como uno, no, ese es del mundo. Satanás está ahí en la política. No, 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 ese es del diablo. El diablo está ahí. ¿Cómo vas a votar por el diablo? Oiga, esas respuestas, yo creo que ni el hombre de las cavernas tenía esas respuestas. ¿Hasta qué punto una religión mediocre de su cultura cambia una nación? Y ahora, imagínense que haya en Uruguay o en cualquier país donde el cambiar el curso de la política de un país depende de los votos y que estos grupos evangélicos pentecostales lavados el cerebro digan, eso es del diablo, eso es del diablo, todo lo ven el diablo. ¿De dónde entra esa idea? No, es grave, uno puede reírse, ¿no? Hay videos que un hermano sufre, pone de los que pasan, y sí, pero esa gente cree, ¿cómo es posible que la gente no piense, no tenga sentido común? Eh, es algo que uno diría, bueno, la ciencia avanza, la tecnología, la gente se educa. Bueno, sí se educa, pero los de este grupo evangélicos o pentecostales no se educan, no se educan, se quedan ahí donde están. O sea, es un retraso cultural, por eso yo pongo, un amante del saber, un amante de la cultura, no entra a esos lugares. Definitivamente que no entra. No, no, es que hay casos que son terribles. Países donde los cristianos no se meten con la política, no quieren saber, pero votan porque de repente el voto es obligatorio, Ujú. pero de repente un político simplemente se muestra en algún, sale en algún video con una Biblia en la mano y ya todos los cristianos lo votan. Pero porque no hay un criterio, no hay interés, no hay nada que lleva a este cristiano a analizar, a ver, este político, bueno, tiene una Biblia, pero ¿qué tipo de política trae para el país? Él puede traer una Biblia como un pastor que roba diezmos, puede traer una Biblia también, ¿verdad? Porque esa es la realidad. Una persona puede cargar la Biblia, pero la política puede ser un desastre y lo que propone puede ser un desastre para el país. Tristemente estamos en una decadencia. Acá pasó un caso de una persona, no es, y esto no tiene que ver con política, pero para hablar un poco de desastre, para que entiendan la gravedad, porque esto es grave. Una persona, no voy a llamarle hermano, una persona que asistía a una iglesia, divorciado, presten atención, divorciado, él estaba divorciado. Entonces le pregunta a su pastor, pastor, yo estoy divorciado, ¿cómo me ve Dios a mí estando divorciado? Entonces el pastor le responde, para Dios no existe el divorcio. Usted sigue casado delante de los ojos de Dios. Ah, ok, pensó el hermano. Bueno, el señor pensó, si yo sigo casado, entonces sigo con derechos con mi señora, porque sigue siendo mi esposa entonces. Y empezó a seducir a su ex esposa, porque estaba divorciado. La ex esposa ya se había vuelto a casar con otro hombre y este hombre, supuesto cristiano, empezó a tener, o sea, a estar en adulterio con su ex esposa, pensando que no estaba en adulterio, porque el pastor le había dicho que aún estaba casado con esa mujer delante de los ojos de Dios, pero en realidad estaba divorciado. Ahora, ¿ven la gravedad? La gravedad del asunto. Este hombre divorciado, acostándose con su ex mujer, simplemente porque el pastor le dijo que delante de los ojos de Dios no existe el divorcio.
Esto es terrible y esto pasó de verdad. Esto es un caso verídico, verídico, porque yo estuve involucrado en parte de esa consejería que fue terrible poder ayudar a esa persona, porque primero había que sacarle todo lo que le metieron en la cabeza, que no era nada fácil, porque lo que tenía en la cabeza era basura, pura basura, desastre total. Y esto no es cuento, esto es verdad, Pastor César. Sí, indudablemente una mala teología trae repercusiones personales, familiares, locales, políticos, inclusive mundiales. Por eso, es algo terrible. Cuestión de política, ya sea en cuestiones cívicas o de elecciones personales, hay una gran ignorancia en el evangelicalismo. Muchos actúan no ni siquiera por la Biblia, porque no saben qué es lo que la Biblia les va a decir, sino por sus opiniones o inclinaciones, o que preguntan al pastor que tampoco sabe, ¿no? En el caso que usted menciona, es realmente trágico porque eso lo ven otras personas también del movimiento evangélico y personas que no son evangélicas. Entonces ya se forman una idea de la gran ignorancia que hay entre sus mismos miembros y pastores. Y obviamente el consejo fue desatinado, el consejo fue totalmente fuera de contexto y trajo como consigo lo que usted dice. Él pensó, bueno, si sigo casado con mi ex, oiga, entonces, pues estoy perdiendo mi tiempo, mejor voy para allá. Porque la teología que le dio este pastor es teología de él. Porque aún así, si hubiera dicho eso, él hubiera explicado qué es lo que quiere decir con eso. Y no sé si le dijo de que aunque yo pienso, el pastor hubiera dicho que estás casado, no quiere decir que tengas que ir y vivir una vida marital con tu ex, porque ya no están casados. O sea, hay una gran diferencia en decir. O sea, es un tema que, pero yo te voy a decir una cosa, dentro del evangelicalismo vas a ver un montón de casos por la sencilla razón de que ellos no tienen autoridad en donde uno diga, bueno, yo voy a ir, o sea, someterse a una autoridad. Ellos rompen con toda convención de autoridad y ellos son su propia autoridad. ¿Ok? Entonces, por eso que para ellos es muy fácil salirse de tu congregación. Ah, no me gusta lo que dice el hermano Luis. Al fin y al cabo, él es hombre. Nosotros seguimos a Cristo, no a hombre. Se van al otro. Tampoco este me gusta. Nosotros seguimos a Cristo. Y uno les pregunta, oiga, pero ¿por qué están ustedes de un lugar? Es que nosotros seguimos a Cristo, no a hombre. ¿Te imaginas esa teología? Seguimos a Cristo, no a hombre. Y así justifican yéndose de lugar en lugar en lugar. Porque según ellos siguen a Cristo y no palabra de hombre. Y eso es un desastre. Y ha traído cantidad de divisiones también. Sí, exactamente. Hasta que se cansan de andar en lugar y abren su propia iglesia, ¿no? Dicen, bueno, ya di demasiadas vueltas, ahora pongo un cartel en mi casa y empiezo a hacer culto yo entonces. Por supuesto, no están de acuerdo con nadie, están de acuerdo con ellos mismos, porque es así. Ellos entienden que, bueno, estuve por acá, estuve por allá, yo soy bíblico, 100% bíblico, aquel pastor no es 100% bíblico, aquel otro pastor no es 100% bíblico, yo sí soy 100% bíblico, empiezo a enseñar yo entonces a un grupo acá en mi casa. Así funciona este mundo moderno del evangelicalismo, totalmente fuera de una realidad ortodoxa, bíblica e histórica. Bueno, Pastor César, no le robo más el tiempo. Esperamos la séptima edición de la historia del evangelicalismo, cada vez más interesante y más o sea, hay personas que realmente dicen, wow, qué tremendo todo lo que estoy escuchando. Hermanos que comentan y dicen, qué tremendo, ¿no? Como que empiezan a caer en conciencia, ¿no? Y dicen, ¿a dónde estaba metido yo?
¿Cómo puede ser que haya estado ahí tanto tiempo? Dejé de tener comprensión lectora. Cosas que eran evidentes no las podía ver porque veía todo bajo el lentes del pastor, de mi religión, de mi secta. Cosas que antes yo leía y podía entender, no las podía ver. Qué interesante, ¿no? Cómo es que llegan a perjudicar y a atrofiar incluso sentidos del ser humano con la religiosidad. Pero bueno, son temas que se están exponiendo, creo que es de mucha edificación. Pastor César, muchas gracias por su tiempo. Gracias, hermano, a usted también por el tiempo. Espero que todo esto sea de ayuda a los amigos que están escuchando. Realmente el propósito es que ustedes piensen, reflexionen, que lleguen a conocer y que si necesitan ayuda en cualquier edición puedan hablar con Pastor Luis. Si tienen una pregunta directa del tema, ya que estoy exponiendo, me lo pueden hacer pasar o hacerle saber al hermano Luis y aquí le respondemos. Buenas noches a todos, hermano. Que la gracia de Dios para ustedes también. Amén.